Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, les habla Anaí Rodríguez González en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal Yus Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Le queremos dar las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, a la doctora Irene Emilia Trejo Hernández, jefa de la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho, y a Eduardo Ramírez y al equipo que se encuentra en cabina. Muchas gracias por propiciar el espacio. Les recordamos también que estamos en la plataforma de Canal Yus Multimedia y el programa se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y todos los comentarios que tengan para el invitado del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a conversar con el maestro Cristian Ortega Barrera sobre el tema sesgos en el proceso penal. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestro invitado. Él es maestro y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 23 años de experiencia profesional en el sector público y privado. Cuenta con diversos diplomados y cursos relativos a la materia penal, procesal penal, investigación criminal y docencia. En su experiencia se encuentra el haber sido director de profesionalización y coordinador del programa Pro Justicia y del programa de apoyo en seguridad y justicia, respectivamente, ambos financiados por USAID, coadyuvando en la formación de más de 8,000 personas operadoras del sistema penal acusatorio durante el proceso de implementación y consolidación de dicho sistema en México, así como el haber desarrollado artículos y diversos materiales didácticos relacionados con estos tópicos y en los que por su importancia destaca haber contribuido en el proceso de diseño de perfiles competenciales y análisis funcionales de los perfiles de jueces, defensores y fiscales, desarrollo de la metodología de conversatorios, diseño y desarrollo de exámenes de certificación de la CETEC, entre otros. En el servicio público, el maestro Cristian ha sido director ejecutivo del servicio profesional en el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, agente del Ministerio Público Supervisor, encargado de la Agencia de la Unidad de Asuntos Relevantes de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros. Es postulante privado y consultor en diversos programas internacionales y docente de nivel licenciatura, especialidad y maestría en universidades públicas y privadas e instituciones de justicia en temas relativas al sistema de justicia penal acusatorio. También aborda temas como la argumentación jurídica, los delitos en particular, el derecho penal, la teoría del delito y la enseñanza del derecho. La justicia penal es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática y su imparcialidad es esencial para garantizar la confianza sobre el sistema. Sin embargo, la realidad es que los sesgos y prejuicios pueden influir en la toma de decisiones judiciales y en la aplicación de la ley, lo que puede guiarnos a resultados injustos, además de discriminatorios. En este contexto, es vital explorar y comprender los sesgos en el proceso penal para poder mitigarlos y fortalecer el sistema, generando un proceso más equitativo para todos y todas. De esto y más conversaremos justamente el día de hoy en Mundo Forense con el maestro Cristian. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros este día. Gracias, doctora. Para mí es un honor y un placer estar aquí, volver, aunque sea un ratito, a las aulas del posgrado, a las aulas de esta universidad, y bueno, muy contento y muy agradecido con la universidad, con la directora de la Facultad de Derecho y también con la doctora, Zoraida. Maestro, aunque ya un poco como que leí en su semblanza parte de aquellos temas que han guiado su formación profesional, la verdad es que este tema sobre la heurística y los sesgos en materia penal es un tema que se ha vuelto
pues como muy de vanguardia en los últimos años, ¿no? Yo creo que justamente con el papel que se tiene sobre la argumentación y el debate dentro del propio proceso, pues ha tomado relevancia, ¿no? De manera significativa. En ese sentido, lo primero que me gustaría es preguntarte, bueno, ¿cómo fue que tú comenzaste a involucrarte con estos temas de los sesgos, de la argumentación, de la heurística, que si bien es cierto tocan parte de la formación de las y los abogados, la realidad es que también están con una gran carga de formación en el ámbito pues de la psicología, de la sociología, incluso en ocasiones hasta de la antropología social, ¿no? Entonces, un poco cómo fue que fuiste llegando a esos temas en tu formación profesional. Bueno, fue un largo recorrer y un recorrer un tanto más accidental que voluntario. Cuando yo estudiaba, tuve oportunidad de hacer prácticas en un juzgado y ahí yo me preguntaba qué lleva a las personas a tomar decisiones, porque yo observaba las resoluciones y yo veía que sí existían razonamientos, pero era difícil encontrar, digámoslo así, el porqué del porqué. Es decir, porque una prueba realmente te convence más allá de porque el testigo no se contradijo, porque el testigo fue conteste con otro órgano o con otro medio de prueba y no existía un razonamiento de fondo. Es decir, porque a ti te convence algo. Es como si te preguntaran por qué te gusta el color azul. Es una pregunta aparentemente fácil de responder, pero que no lo es. Porque para poder decir por qué te gusta el color azul, probablemente tendríamos que ir a cuestiones de la infancia, cuestiones formativas, cuestiones de género, cuestiones de preferencias, experiencias, en fin. Y poco a poco me fui preguntando qué nos lleva a tomar decisiones. Y después, cuando tuve oportunidad de aprender el sistema penal acusatorio, yo decía, bueno, por supuesto que tiene un impacto lo que le dices al tribunal, tan es así que te recomiendan. Busca frases memorables, busca frases de impacto, busca la forma de impactar en la memoria y en el ánimo del tribunal. Entonces esto me llevó a preguntarme qué nos hace decidir. Y cuando encontré o descubrí a profundidad la argumentación jurídica, vi que el proceso, como bien decías, doctora, tiene que ver con cuestiones psicológicas, con cuestiones sociológicas, en fin, que es un proceso mucho más complicado, que va más allá de lo legal y que las corrientes del realismo jurídico ya se preguntaban, pero que ahora está tomando auge. Tristemente, en América Latina no hay tanto trabajo todavía al respecto, pero es algo que tenemos que considerar y que tener en cuenta si es que nosotros queremos ser postulantes o queremos ser decisores realmente eficaces y eficientes. ¿Cómo provoco y por qué provoco impacto y para qué o cómo decido? Y es una pregunta que, bueno, sigue rondando mi cabeza, cada vez ha ido madurando un poco más y yo espero que poco a poco pues se pueda presentar de una manera que podamos tener herramientas mucho más prácticas o aterrizadas o aterrizables para poder tener un proceso efectivamente objetivo y equitativo, porque es lo que esperaríamos de las personas decisoras, no solo de los jueces, porque todos los operadores del sistema toman decisiones en algún momento, pero cómo poder hacer para tomar decisiones realmente objetivas, porque es algo que creo que buscamos en el proceso penal como base de la imparcialidad y obviamente esta como base de la justicia. Y pienso que, o sea, este tema que decías y que pone en el centro parte del proceso, pues, intrapsíquico, cognitivo, que tiene que ver con cómo decidimos, ¿no? Ha impactado de manera muy interesante en la figura de las personas juzgadoras, ¿no? Porque creo que cuando tienes a las partes, ¿no? Que puede ser la defensa o la parte acusadora, como que se espera, ¿no? Que haya como esta pugna, estas diferencias, pero también esta argumentación, pues para tratar de ser convincentes respecto de sus propias hipótesis. Pero creo que cuando llegamos al tema de qué pasa con las personas juzgadoras, creo que ahí sí el tema de los sesgos y la heurística tocó un tema muy importante, ¿no? Porque tendemos a pensar en las y los jueces como si estos peritos en derecho, ¿no? Pero también como personas que de pronto tienen que estar como abstraídas de estas influencias, ¿no? Y estas dinámicas del exterior para emitir juicios o decisiones justas. Pero no nos habíamos, o sí se había preguntado, pero no con tanta intensidad. Bueno, sí, pero ¿y qué pasa con la parte intrapsíquica de esas personas que están tomando esas decisiones? Y me parece que el poder debatirlo, el poder discutirlo, ha sido como un gran emprendimiento de quienes se dedican a la parte de la argumentación y todas estas temáticas. Ponerlo sobre la mesa creo que nos abre todo un campo, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Sí, es todo un mundo porque te lleva como abogado, te lleva a escapar de la parte normativa. Tenemos los abogados, creo yo, un cierto fetichismo legal. Pensamos que todo se arregla con leyes y que todo son leyes y que las leyes lo pueden corregir todo. Y hay una realidad
que pues es apabullante, ¿no? Tan es así que hay por ahí un principio general del derecho que dice que el derecho nace del hecho. Es decir, si no existieran los hechos, si no los valoráramos o no los captáramos como seres humanos que somos, pues sería imposible tener un sistema normativo. ¿A qué voy con esto? Que los seres humanos captamos la realidad de una cierta manera. Una manera muy distinta es cómo la percibimos, es decir, la captas a través de tus sentidos, ves un hecho de tránsito, un robo, etcétera. Después lo interpretas a la luz de lo que tú ya conoces, porque es imposible hacerlo de otra manera, y después lo comunicas de una forma distinta, esperando que la persona que te escucha, en este caso el juzgador o la persona que tiene que tomar una decisión, lo capte de la manera que tú lo estás comunicando y lo capte de la manera en que tú lo percibes y tú lo interpretas. Tristemente ahí sucede una cadena de teléfono descompuesto, en donde nuestras experiencias y nuestra formación, nuestra historia de vida va modificando cómo percibimos las cosas y a su vez cómo los otros nos escuchan, cómo entienden lo que decimos y cómo a partir de ello pueden tomar decisiones. Y si nosotros vemos que esto es un camino, como yo lo llamo, de teléfono descompuesto, pues nos damos cuenta que hay un camino o un punto de partida muy grande, que es el hecho, a un punto de llegada enormemente distinto, que es la sentencia. ¿Por qué? Pues porque ya existieron procesos de interpretación. Los abogados tenemos también, y todas las profesiones, tenemos ciertas deformaciones profesionales que nos hacen ver la vida de cierta forma. Entonces creo que es momento de reflexionar en cómo decidimos para poder saber por qué decidimos. Y esto se refleja en muchas problemáticas en el sistema jurídico mexicano, y no solo mexicano, sino de otras latitudes, en donde tenemos, por ejemplo, dificultades para poder conformar una verdadera teoría del caso o una hipótesis objetiva hablando de la investigación, o problemáticas para poder motivar adecuadamente las decisiones, en donde, como yo te decía al principio, es difícil encontrar el porqué del porqué. Solo encuentras un qué pasó o una explicación, pero no encuentras en realidad una motivación de qué llevó a una decisión. Y creo que tenemos que empezar a voltear en esos puntos, ahora que el proceso penal nos permite con la inmediación, pues esta cercanía con la prueba y las partes. Sí, y además creo que también hay una situación que se desafía en este planteamiento, sobre todo, como decías tú, desde la parte de la deformación académica, ¿no? Que tiene que ver con como distanciarnos, o no sé si la palabra es distanciarnos o cuestionarnos desde la visión jurídica esta manera de aproximarse a estos hechos, a estas decisiones, a esta argumentación, desde una teoría del positivismo, ¿no? Desde estas visiones como puras, neutras, ¿no? Imparciales, bueno, tal vez imparciales sí, pero neutras, ¿no? Objetivas, entre comillas, ¿no? Que nos permitían hablar de hechos duros, de circunstancias, como si no estuvieran atravesadas de un conjunto de contextos, realidades, y no solamente externos, insisto, sino también de procesos internos, ¿no? Que están como ahí, que están presentes, aunque no son visibles. Entonces creo que estas aportaciones desde esta nueva manera de ver la argumentación jurídica, ¿no? Nos puede llevar a cuestionarnos estas posiciones positivistas y empezar a ver las realidades jurídicas de una manera mucho más compleja, ¿no? Ahora, antes de que podamos como continuar en la charla, porque es que esto es muy interesante, porque además atraviesa también la parte filosófica, social, etcétera, lo que yo quisiera preguntarte, sobre todo para quienes nos están escuchando, ¿no? Nuestros estudiantes, el auditorio, las personas expertas, abogados, abogadas que nos están escuchando. Bueno, primero empezar por definir qué son los sesgos, ¿no? Y luego cómo entendemos los sesgos en el proceso penal, ¿no? Que creo que ese es un tema muy importante. Bueno, cuando nosotros conocemos un hecho, el que sea, y especialmente cuando vamos a tomar una decisión, nuestra mente atraviesa varios momentos. No sucede en automático la decisión, aunque toma milésimas o fracciones de milésimas. En realidad pasamos un proceso de acuerdo con los estudiosos. Uno es que tú captas un hecho y de inmediato sabes que debes tomar una decisión. Y eso te lleva a clasificar ese hecho en alguna de las categorías que tienes, por la formación, por la experiencia, en fin, y a tomar una decisión, digamos, de manera inconsciente. Estas decisiones que se toman en automático y de manera inconsciente porque implican una complejidad enorme de decisiones, se llaman heurísticos. ¿Qué es un heurístico? Es un atajo mental. Un atajo mental que te permite tomar decisiones complejas de manera rápida, porque el cerebro tiene dos características. Primero, pues
por mucho que nos han dicho que tiene capacidades ilimitadas, eso no es tan cierto. Tenemos ciertas capacidades limitadas de atención, de poder retener información, en fin. Y eso nos lleva a que el cerebro de manera, digamos, inconsciente tome ciertas decisiones. Esos atajos mentales se llaman heurísticos. Y los heurísticos te llevan a sesgos, que son momentos en donde tú tomas una decisión con cierta preferencia, pero que deja de ser objetiva, porque parte de un heurístico. Y si el heurístico es un atajo mental, pues ¿qué quiere decir? Que se está escapando información. El heurístico se opone a la toma de decisiones que tienen que ver con un análisis completo de la información, que puede ver todas las posibilidades. Si lo aterrizamos al campo de lo jurídico, un juez tendría que estar tomando decisiones con o contemplando todas las posibilidades, se le hayan exhibido o no en una audiencia. Es decir, por ejemplo, en el proceso penal, vencer el más allá de toda duda razonable significaría vencer todas las posibilidades que pudieron rodear la existencia de un hecho. Pero ¿qué sucede? El juez escucha las partes y de inmediato, porque así funciona la mente humana y es imposible quitarnos esa forma de funcionar de nuestra mentalidad, de inmediato toma una decisión. Una decisión que después trata de justificar en lo consciente. Pero en ese ínter dejamos sesgos, como por ejemplo, ya tomé una decisión. Después, ¿qué va a pasar con toda la información que llegue a lo largo del proceso? De alguna u otra manera, mi cerebro de forma inconsciente va a tratar de ajustarlo. Y en ese caso, por ejemplo, estaríamos en un sesgo de confirmación o en un sesgo de anclaje o en un sesgo de ajuste que te permite que toda la información que llega, tú la vas acomodando. ¿Para qué? Para poder confirmar una decisión que ya tomaste y que tomaste en el inconsciente. Y si nosotros no vemos que los jueces o los decisores en el proceso penal decidimos aquello que vamos realizando de manera así automática e inconsciente, difícilmente vamos a poder tener un proceso totalmente objetivo, porque si estamos tomando decisiones que están sesgadas, pues son decisiones que difícilmente van a ser objetivas. E insisto, la falta de objetividad, pues creo que es algo que no deseamos en los procesos, aunque realmente pues así sea, porque todos los procesos de decisión terminan siendo subjetivos. En ese sentido, o sea, pensaba yo en esto que decías como de tomamos decisiones en función de información que está previa, ¿no? O sea, hay en teoría de sistemas hay autores que hablan de una cosa que se llama la teoría de Santiago y tienen una frase que a mí me parece muy, muy emblemática de este tema y dice, nada procede de la nada sin información, ¿no? Es decir, siempre hay información previa, ¿no? De la precognición que está ahí almacenada y como tú dices nos hace clasificar, ¿no? En función de lo que vamos escuchando, experimentando, entendiendo, razonando, nos hace administrar esa información, pero además encajonarla, ¿no? Para una toma de decisión en algún momento. Y también creo que hay un tema ahí muy interesante sobre lo que decías de la imparcialidad, porque es que todas las personas tenemos sesgos, ¿cierto? Es correcto. Incluyendo a los jueces y a las juezas. Así es. Entonces, la pretensión no tendría que ser que no tengan sesgos. ¿Cuál tendría que ser entonces la pretensión desde tu punto de vista? Para mí la pretensión debiera ser cómo te haces consciente de que tienes esos sesgos, cómo te haces consciente que el pensamiento no es algorítmico, es decir, el pensamiento no puede observar todas las posibilidades infinitas que pueden rodear un hecho, sino que tomamos las decisiones, volvemos un poco al tema anterior, a partir de heurísticos, de atajos mentales. Entonces creo que si somos conscientes que nuestra mente funciona de esa manera, si somos conscientes que nuestra mente difícilmente va a poder observar toda la información, al menos nos plantearemos la pregunta de ¿estoy siendo objetivo? Y si la respuesta es quizás sí, porque ya hice un esfuerzo para poder considerar otras posibilidades, creo que iríamos por buen camino. Es decir, es imposible eliminar el sesgo, pero creo que sí lo podemos disminuir o al menos controlarlo, y parte de ese control es ser consciente que lo tienes. Y también contar con sistemas normativos que no propicien los sesgos. Actualmente mucha de la legislación propicia el sesgo en el decisor, ¿no? Entonces creo que pudiera controlarse el sesgo a partir de formación, a partir de la concientización, de un examen introspectivo de cada una de los operadores y operadoras, pero también desde el diseño legislativo. Entonces creo que es algo que se puede disminuir, más no eliminar, porque finalmente así funcionamos los seres humanos. Sí, pienso que lo que tú dices es como puntualmente la respuesta, ¿no? No se trata de eliminar el sesgo, porque es que yo en algunos lugares he escuchado eso, ¿no? Como de, no, es que hay que eliminar los sesgos. No, es que los sesgos están ahí y cumplen además una función, que es como tú decías, esta función heurística de un atajo mental, ¿no? O sea, es como economizar
y como eficientar el proceso cognitivo. Es más bien que frente a una circunstancia determinada, tú estés consciente de cómo estás interpretando y desde dónde estás analizando esa información, lo cual en materia de un proceso penal pues resulta sumamente esencial, ¿no? Porque te llevaría, en el caso, por ejemplo, de lo que estamos hablando a los jueces, pues explorar múltiples posibilidades y no solo quedarse con las opciones que le está dando las partes, ¿no? Que ahí creo que hay un reto, porque al final, en un asunto penal, las personas juzgadoras tienen por lo menos dos hipótesis que se les plantean, ¿no? Entonces, ahí tendría que haber como un proceso muy dialéctico de ir todavía a preguntarse, bueno, ¿y qué más puede, no? O sea, qué hay más allá de esto que me están diciendo o qué puede ir contrarrestando esto que me están planteando? No sé si el proceso lo permite y eso es un tema interesante de discutir porque tiene que ver con esto que tú decías, ¿no? El propio proceso como que te va llevando a que se reafirmen ciertos sesgos. Pero me parece que en la parte de las y los juzgadores se ha estudiado pues de manera recurrente este tema de los sesgos. Pero yo quería preguntarte, ¿pero y qué pasa con las otras partes del proceso? ¿No? Okay. Porque al momento de plantear, por ejemplo, sus teorías, sus hipótesis, incluso como de hacer su selección del material probatorio, ¿no? De lo que se va a presentar, pues evidentemente esta conciencia o no de que estoy sesgado por la búsqueda de información, pues tendría un impacto significativo en la forma en que se van construyendo estos procesos, ¿no? Sí, tiene que ver con las prácticas. Es decir, es cierto, cuando tú estás investigando un hecho, pues tendrías que hacerlo con mente abierta. Del punto de partida de cualquier investigador que pretenda o investigadora que pretenda ser objetivo. Pero, si yo no parto de la hipótesis de que cualquier posibilidad materialmente, valga la redundancia, posible, pudo llevarme a un resultado, yo voy a analizar la información de manera parcializada. ¿A qué me refiero con esto? Todos estos ejercicios que en algún momento cuando se llevó la formación para los y las operadoras del sistema de justicia se recomendaban, tristemente en la práctica se están olvidando. Es decir, una junta entre peritos, policía de investigación, agentes del Ministerio Público tiene su utilidad y justamente esa utilidad es ver todas las posibilidades que a esas 5, 6, 10 n número de personas se les puedan ocurrir y eso les va a llevar a poder tener un tratamiento más completo del hecho y a poder generar más hipótesis posibles que eventualmente se irán convirtiendo o se irán descartando como líneas de investigación y que al final del día terminarán como un planteamiento firme que ahora conocemos con el nombre de teoría del caso, aunque la teoría del caso es más una herramienta, ¿no? Pero bueno, la idea de poder llevar en la investigación una indagatoria mucho más objetiva partiendo de más posibles puntos de vista te permite limitar el sesgo. Y en el proceso penal, si bien es cierto, el juez no puede ir más allá de lo que las partes le están solicitando, sí puede plantearse al momento, por ejemplo, de la deliberación. La hipótesis, por ejemplo, de la fiscalía está sustentada de manera que vence efectivamente la de la defensa o quedaron puntos que todavía no quedaron lo suficientemente claros o puntos que no satisfacen al 100%. Si ese juez o esa jueza hace esta reflexión y esta introspección, seguramente se dará cuenta que parte de su decisión está sustentada en cuestiones que probablemente no se dijeron en audiencia o que si se dijeron, quizá las está interpretando de alguna forma. Entonces, ¿cuál es digamos, como la forma que yo vería para permitir el proceso como está diseñado? Porque además me parece que es bueno, pero al mismo tiempo hacernos conscientes. Creo que está justo en hacer un momento de deliberación consciente. E incluso si nos damos cuenta que el propio proceso no está bien diseñado, pues cambiarlo. Es decir, las leyes están diseñadas de cierta forma porque creemos que así funcionan, pero todo lo humano es perfectible. Entonces, por ejemplo, hay dispositivos jurídicos que te permiten que el fiscal siente las bases de una teoría. Ejemplo, el juez da una explicación o expone las acusaciones al principio del juicio. E inmediatamente después vendrá el alegato de apertura del fiscal, es decir, está teniendo 2 veces la misma información, que no bastaría con que el fiscal le expusiera su teoría del caso a través de su alegato de apertura para que después el defensor hiciera lo propio y de esta manera no resaltar 2 veces o más la misma información que apunta hacia cierta decisión de la persona juzgadora. A ese tipo de rediseños me refiero, es decir, poder modificar ciertos articulados de la ley que permitan a la persona juzgadora una decisión mucho más objetiva y al operador en las etapas previas
pues llevarlo al verdadero razonamiento y al verdadero cuestionamiento a través de sus equipos de investigación. Y creo que esto es lo que también puede ir limitando en mucho los sesgos. Y creo que por ahí podría ir el camino sin modificar, obviamente, los principios que por algo existen para respetar derechos humanos que ya están ahora en el proceso. Sí, porque además, o sea, por ejemplo, en el trabajo previo de los equipos de investigación, sobre todo en los despachos, ¿no? O en las propias agencias de la fiscalía, ¿no? En los equipos de análisis forense, ¿no? Por ejemplo, pues evidentemente esta diversidad de visiones que están relacionadas con diferentes ciencias que van interviniendo, te va a permitir tener múltiples hipótesis, pero también vas observando cuáles son las más plausibles, ¿no? Porque también eso es muy interesante. De pronto a mí me ha tocado ver de estas audiencias que luego suben a internet, ¿no? Y de pronto es que pudo haber muerto por A, o bueno, pudo haber perdido la vida por A, pero también eso pudo haber pasado porque se cayó un avión, ¿no? Y tú, pues, o sea, sí, la posibilidad de que eso pase existe, pero no es plausible, porque otros elementos lo que me dicen es, nunca se subió un avión, ¿no? Nunca tomó un vuelo, no, eso no pasó arriba. Entonces, aunque pudiera haber ocurrido, no es plausible, puesto que no hay otros elementos que están soportando justamente pues esa hipótesis. En ese sentido creo que tienes mucha razón al decir es que esta participación como interdisciplinaria en los equipos jurídicos pues ayuden mucho a ir disminuyendo esos sesgos, ¿no? Y cuando esa información llega a las personas juzgadoras, pues ya llega como con otro contenido, ¿no? Que puede ser mucho más sustancial y no solamente esta parte como de, a ver, ¿no? O sea, como vamos a caer como en argumentos maliciosos o tramposos, ¿no? Que pueden hacer llevar a una persona al error, ¿no? O contar falacias que pues en nada abonan al esclarecimiento y al acceso a la justicia en los procesos, ¿no? ¿Qué piensas de esta parte? Bueno, sí, tenemos que ser conscientes de que muchas veces las partes buscan engañar a la persona juzgadora. Pues que esto está y en ese sentido está terriblísimo. Y en ese sentido, bueno, pues harán uso, como decías, de falacias, pero puede suceder que también esas personas carezcan de una visión objetiva. Decíamos, los operadores del sistema de justicia penal y las operadoras del sistema de justicia penal, al final del día somos seres humanos. Es imposible poder observar desde la totalidad de un hecho. Yo le pongo a mis alumnos de argumentación un ejercicio muy sencillo. Busco un objeto y les digo, descríbanmelo. Y se los muestro de frente. Cada quien me dice lo que está viendo. Claro. Sin embargo, yo tengo una visión distinta. Y cuando les hago mi descripción, les digo, miren, esto prueba de manera muy sencilla que cada uno tenemos nuestra perspectiva. Ahora súmenle los prejuicios que tenemos cada uno, la formación, las experiencias de vida, lo que nos ha funcionado y no en el pasado. Y eso es lo que compone aquello que llevamos al juicio. Y para muestra es muy sencillo. O sea, yo siempre le digo a mis alumnos y a mis alumnas, imagínense una bicicleta y dibújenla. Y cada quien dibuja una bicicleta distinta. Y cuando les pregunten dónde vieron esta bicicleta, y hacemos ese proceso de introspección, muchos me dicen, es la bicicleta de mi hijo o mi hija. O muchos otros me dicen, es la bicicleta que yo tenía cuando era niño. O se parece a la bicicleta del vecino que vi esta mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra mente al final del día está influenciada. Y la idea es desterrar, por supuesto, esa parte engañosa a la que podemos llevar con intención, digámoslo así, a las personas operadoras, pero también tratar de disminuir o de limitar la parte inconsciente, porque eso sí nos puede acercar un poco más a la objetividad. Los hechos suceden y están ahí. Ahora, lo interesante o a donde tenemos que reflexionar es cómo los captamos, cómo los interpretamos y cómo los llevamos a una toma de decisión. Y ahí es en donde creo que tenemos que estar ahora con la inquietud, ¿no? Ya en mucho ha mejorado el proceso penal, insisto, gracias a la inmediación, a la oralidad, a la propia publicidad, pero falta preguntarnos todavía aún más allá, ¿qué te lleva a decidir? Para entonces sí podernos cuestionar respecto de si las decisiones tienen la calidad que queremos o no. Sí, y además creo que, como dices tú, en el tema como de la inmediación, la publicidad, lo que también permite es que estas decisiones, pero también estos argumentos, estos planteamientos que se hacen durante el juicio, pues pueden ser también cuestionados, ¿no? O sea, me parece que de alguna u otra manera, aunque el proceso está ocurriendo, para quienes vemos a la distancia o estamos observando cómo se desarrolla, nos permite como cuestionar, ¿no? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Por qué está haciendo aquello? ¿Cuál es la intencionalidad? Y eso de alguna u otra manera me parece que también se convierte en un mecanismo de control
¿no? Para los propios operadores, en el sentido no de una mordaza, sino más bien como de, oye, eres responsable de lo que estás planteando dentro de los propios procesos, ¿no? Maestro, hay muchos tipos de sesgos, ¿no? O sea, hay múltiples formas de clasificarlos, ¿no? Hay, para quien tenga mucho interés sobre el tema, bueno, puede aproximarse a múltiples textos donde desde la psicología, incluso desde el derecho, desde la filosofía, desde la filosofía de la ciencia se estudia mucho justamente esta parte de los sesgos. ¿Cuáles son, crees tú, a lo mejor esto es un poco complejo, pero ¿cuáles crees tú que son los sesgos más comunes dentro del sistema o del proceso penal y pues cómo detectarlos? Bueno, el primero, creo yo, y que no solo lo digo yo, lo dicen muchos otros autores, sería el de representatividad. Es decir, yo tomo una decisión basado en lo que me funcionó antes. Y si algo hacemos los abogados es eso. ¿Cómo se decidió el caso anteriormente? ¿Cómo le hice en este otro caso? Incluso así aprendemos así de la experiencia de los otros litigantes, de los otros decisores, para poder tomar decisiones. Entonces, una primera heurística, un primer sesgo sería el de representatividad. Realmente esa decisión ¿es aplicable a este nuevo caso? ¿O solamente lo estás tomando porque tú piensas que se parece, aunque en realidad no se parezca? Un segundo sesgo podría ser el de accesibilidad. Nosotros tenemos información, la captamos, a veces incluso de manera inconsciente. Cuando vamos caminando vemos ciertas cosas, ciertos colores, ciertos objetos, ciertas personas que nos llevan a almacenar esa información y después la llevamos a la audiencia. Y estamos, digámoslo así, tenemos esa información tan fresca que tomamos la decisión con base en eso que acabamos de ver. A eso me refería un poco cuando el hecho de que se explique la acusación y luego venga el alegato de apertura del fiscal pudiera llevar a un heurístico y esto a su vez a un sesgo. La información está accesible, está a la mano, te la han dicho 2 veces. Entonces, ¿realmente esa información que tú estás virtiendo en forma de decisión es objetiva o se basa en la información que tienes más a la mano? Otra de ellas podría ser el anclaje y el ajuste, y creo que también esto es algo muy común en los operadores. Tomas una decisión inconsciente y después toda la información que te llega, aun cuando apunte a lo contrario, tú la vas ajustando a esa decisión que ya tomaste. Y aquí está lo que nos ha pasado a muchos, ¿no? De repente le damos un consejo a alguien, salen las cosas de cierta manera y viene esa persona y nos dice, oye, ¿qué crees? Que me pasó esto. ¿Y qué es lo primero que decimos? Te lo dije. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? En realidad no es que hayamos adivinado el futuro. En realidad no es que sepamos qué va a suceder. Simplemente tomamos una decisión, que es dar ese consejo, y después la información nueva la estamos ajustando a esa solución que ya habíamos tomado. Entonces creo que esos serían los sesgos más importantes y que terminan afectando a las personas juzgadoras, más allá de la cuestión de los prejuicios, ¿no? Que sería otro tema por separado y que digamos es un tema un poco más consciente, pero en cuanto a heurísticos y sesgos, creo que esos serían los que más podrían impactar, no solo a los juzgadores, sino a cualquier decisor en el proceso penal, e insisto, todos tomamos decisiones, los agentes del Ministerio Público, la policía, cuando van, como decías, ¿no? Aceptando o descartando ciertas hipótesis, la defensa cuando va tomando una cierta estrategia jurídica distinta a otra, y por supuesto la persona juzgadora, ¿no? Al momento de tomar una sentencia. Sí, ahora, puede parecer que nosotros estamos aquí platicando sobre temas que tienen que ver con argumentación, cómo se presenta, procesos internos, pero al final la presencia de estos sesgos dentro del sistema o dentro del proceso penal tienen consecuencias, ¿no? O sea, impactan en la toma de decisión, pero pensemos cuando hablamos de la toma de decisión que va a impactar en la afectación a un bien jurídico hacia un tercero o hacia una persona, pero también va a limitar o a permitir el ejercicio de derechos de alguna de las partes dentro del proceso. O sea, es decir, esto que nosotros reducimos a toma de decisión tiene una complejidad mayor cuando se traduce al lenguaje formal jurídico, que tiene que ver con que prives de la libertad a una persona, que una persona se quede sin derecho de acceso a la justicia, que no se esclarezca puntualmente un hecho, que no se tenga acceso a una reparación correcta, etc. Entonces, en ese sentido, y dado lo que tú has mirado del desarrollo que ha tenido el sistema de justicia penal en estos años a partir de que se implementó,
cuáles son esos impactos, ¿no? Que tienen estos sesgos y que tendríamos que estarlos teniendo ahí, ¿no? Como focos, yo diría como focos rojos importantes, pues para su atención, ¿no? Porque creo que al final, insisto, se traducen en impactos significativos en las esferas jurídicas de las personas. Claro. Bueno, aquí me voy a volver un poquito abogado. Estamos platicando otras cosas que no eran tan jurídicas, pero creo que una forma de explicarlo es la forma jurídica. El proceso está conformado de una serie de pasos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si tú tomas una decisión basada en un heurístico y en un sesgo desde el inicio de tu investigación? ¿Y a qué me refiero con esto? Un policía, por ejemplo, que decide descartar cierta información del lugar de los hechos. Un perito que decide descartar cierto indicio porque no le parece relevante. Esa decisión, que parece muy sencilla, termina en una persona que no alcanza ese acceso a la justicia, llámese víctima o victimario, llámese persona víctima u ofendida, llámese persona imputada o acusada. Esa información que no se tomó desde un punto de vista tan objetivo va a ser interpretada por los equipos de investigación. Y esa información que faltó ya no puede ser observada. Eso solo por poner un ejemplo. Después, ¿qué sucede si el equipo investigador, llámese de la defensa o de la fiscalía, decide descartar cierta hipótesis por una cuestión que nace de un heurístico? Es decir, dejan de ver información que pudiera ser plausible. Esa otra hipótesis ya no se lleva al proceso. Y así se va siguiendo la cadena de lo que yo llamo el teléfono descompuesto, hasta que una decisión termina probablemente no siendo la que las partes desearían, porque no sienten, digámoslo así, este sentimiento de que se hizo justicia y que parte de una falta de información. Entonces, el hecho de que no se tomen las decisiones con la información completa o que no se observen las distintas posibilidades, por supuesto que trastoca los derechos de las partes. ¿Por qué? Porque obviamente no llega la información que se quisiera. Y recuerdo un caso, pues no tan reciente, pero en donde alguna persona me consultó cierto tema jurídico, yo lo interpreté de cierta forma y cuando le dije la estrategia jurídica puede ser esta, la persona me dijo, no, es que eso no es lo que yo quiero. Y yo dije, caramba, ¿cómo que no es lo que tú quieres? Y cuando me volvió a exponer su punto de vista, yo comprendí que por mis heurísticos y por mis sesgos, yo no estaba escuchando gran parte de la información y obviamente con la estrategia jurídica yo no iba a llevar a la persona a eso que estaba buscando y que en el fondo era también parte de esa satisfacción de esos derechos. Entonces, el hecho de que falte información porque no la observamos derivada de los heurísticos y de los sesgos nos lleva a que no el tribunal no se pueda ni siquiera acercar a esta verdad, ni siquiera procesal, porque no tiene la información que le permita una toma de decisión. Por ahí, yo recuerdo cuando estudié hace muchos años, que nos decían con el sistema anterior, uno de los fines del proceso es llegar a la verdad material. Ahora ya lo tomamos de una manera mucho más, digamos, objetiva y decimos, bueno, me conformo con esclarecer el hecho, pero si esclarecer el hecho o llevar una verdad procesal a un juicio no te acerca a la verdad material, entonces creo que estamos llevando al proceso a un camino distinto. Por acá estará la verdad material y por acá, muy lejos, estará la verdad procesal, cuando en realidad debieran, si no ser la misma, estar muy cercanas, porque sabemos ahora que pues es imposible captar los hechos de manera totalmente objetiva y mucho menos transmitirlos al tribunal. Entonces creo que al menos debiéramos podernos acercar a estas cuestiones de verdad material a través de la verdad procesal. Sí, ahora maestro, hay un tema muy interesante que tiene que ver con estas formas de investigación a partir, pensando un poco en lo que decías de estos equipos y de toda la información que se puede perder, ¿no? Justamente por esta presencia de estos sesgos. En psicología hay una figura que se llama pareidolia, ¿no? En donde desde que, o sea, tú encuentras lo que estás buscando ya desde una forma preconcebida, ¿no? O sea, ya no estás explorando posibilidades, sino que estás siendo guiado por un patrón mental ya muy definido. En ese sentido, ¿qué pasa con estas metodologías de investigación que yo he escuchado y me han comentado algunas compañeras, ¿no? Que se enfrentan con personal pericial que les dicen, a ver, es que la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva interseccional en la investigación es un sesgo, porque nos lleva como a ser poco objetivos y a ser imparciales, ¿no? A no cumplir con la imparcialidad, perdón. Nos inclina ya,
de entrada, ¿no? Y creo que es una cosa que últimamente yo lo he platicado con personas, ¿no? Que se han enfrentado a ese reto, ¿no? Y hay este discurso reiterativo de que justamente estas metodologías de investigación, estas perspectivas mucho más integrales, lo que hacen es que nos sesgan. ¿Tú qué piensas de eso? Porque es un tema, ¿eh? Yo pienso que es todo lo contrario. O sea, justo ver las perspectivas es ver, como bien dice la palabra, esa otra posibilidad. Es decir, no es lo mismo mi situación, que soy un hombre de 45 años, que tengo una carrera universitaria, a la situación de una mujer que quizá haya tenido las mismas posibilidades educativas o económicas que yo, pero por supuesto que no va a ser igual, porque es una realidad que las mujeres sufren discriminación, las personas menores, las personas adolescentes, las personas que son integrantes de los grupos de los grupos etarios más avanzados. Entonces, el hecho de que tú no observes desde la luz de las perspectivas, lejos de llevarte a la objetividad, te lleva a una falta de objetividad, porque estás dejando de observar esa desventaja en la que se encuentra esa persona. Y esto permea cualquier situación que tenga que ver con nuestra vida cotidiana. Un ejemplo muy sencillo. El hecho de que yo, por ejemplo, vea un tema de un delito económico en la realidad de un hombre heterosexual en una sociedad como la nuestra, que tiene una preferencia también heterosexual, nos lleva a analizar el hecho de manera distinta a una persona que, por ejemplo, pertenece a las diversidades. ¿Por qué? Porque la persona que pertenece a las diversidades está más vulnerable a la violencia. ¿Por qué? Porque son violentados de manera más frecuente. Entonces, el hecho de no ver que como sociedad estamos de manera sistemática violentando los derechos de las personas que pertenecen a estos grupos minoritarios, nos hace alejarnos de esa objetividad que estamos buscando. Yo platicaba hace un momento y decía, para eliminar los heurísticos y los sesgos, hay que ver las distintas posibilidades y los distintos ángulos, si podemos llamarlo así, desde los cuales se puede ver un hecho. Y un ángulo, por supuesto, que es la vulnerabilidad. Y un ángulo, por supuesto, que es la desventaja. Y ha habido infinidad de casos a mujeres que, por ejemplo, se les tiene como coautoras de delitos, cuando en realidad simplemente lo hicieron por temor. ¿Y por qué? Por una cuestión de violencia de género, que se deja de observar. Si queremos ser objetivos, tenemos que involucrar las perspectivas, creo yo. Sí, yo también coincido completamente contigo. Digo, me ha sorprendido porque ha sido algo que se ha cuestionado y lo he escuchado de varios compañeros, compañeras, que cuando lo llevan no sé, en una exposición, en una charla, sale ese tema, ¿no? Como un cuestionamiento potente de personas expertas, ¿no? De esto en realidad es un sesgo, ¿no? Porque estamos como beneficiando a una población. Y yo más bien coincido completamente contigo en el sentido de que las perspectivas lo que nos permiten es una mirada muy compleja, ¿no? De una realidad que es compleja y que al momento de que tú puedes abordarla desde diferentes niveles, justo eso te hace cumplir con la imparcialidad, ¿no? Es correcto. A lo mejor incluso te puede llevar a darte cuenta de tu propio sesgo, ¿no? Porque o sea, si tú investigas con perspectiva de género, empiezas a mirar posibilidades que sin esa metodología de investigación no hubieras observado. Entonces eso a sí mismo te hace decir, ok, estaba sesgada, ¿no? No estaba mirando como este otro matiz, ¿no? Entonces creo que es un argumento muy fuerte, potente, para poder como contrarrestar este pensamiento. Y es que también creo que ser consciente de los sesgos implica un esfuerzo intelectual complejo. Entonces muchas veces pues no queremos, ¿no? Porque esta parte, esta visión dogmatizada que tenemos muchas veces ortodoxa de nuestras propias creencias, de nuestros propios conocimientos, pues es muy fácil mantenerla, ¿no? Bajo esta idea de, pues esto es lo que es, yo siempre lo he hecho así, etcétera, ¿no? Entonces creo que esta parte que tú decías de ser consciente de esos sesgos en todos los niveles profesionales o en la forma en que intervengo en el proceso, implica un ejercicio cognitivo crítico, ¿no? Complejo, que no sé si todos y todas estamos a veces dispuestos a realizar. ¿Qué piensas de eso para poder ir cerrando? Bueno, para poder ir cerrando, recordé ahorita que lo mencionabas, un libro que es muy divertido, cuando puedan leanlo. Se llama El cerebro idiota. Lo escribió un neurocientífico y dice algo que es totalmente cierto. Dice, el cerebro es perezoso.
Al cerebro no le gusta gastar glucosa en pensar. El cerebro va a optar por el menor esfuerzo. Y por supuesto que cuestionarte te lleva a un esfuerzo mayúsculo. Un día, háganse la pregunta, ¿por qué me gusta el color que me gusta? ¿O por qué me gusta la comida que me gusta? Y se van a dar cuenta que esa pregunta tan sencilla nos lleva a cuestionarnos sobre un montón de cosas de nuestro pasado y quiénes somos y quiénes queremos o pretendemos ser. Entonces, el hecho de poder tomar en consideración otras posibilidades nos va a llevar a poder observar otras realidades distintas, pero por supuesto que necesitamos, como dicen por ahí otras culturas, pensar fuera de la caja. Y pensar fuera de la caja es cansado. Es observar lo que hay en este mito que nos cuenta la filosofía para poder explicar muchas cosas, es observar lo que hay fuera de la caverna para darte cuenta que lo que ves solo están siendo sombras. Y eso te va a implicar caminar. Te va a implicar no andar explicar. Persiguiendo al que te dice, ya allá afuera hay un montón de cosas. Exacto, eso nos puede abrir la posibilidad de ver otras cosas. Maestro, ya ha sido muy interesante la charla, la verdad es que te lo agradezco muchísimo. Ya para hacer nuestro cierre, yo quisiera que le dejaras a nuestro auditorio, que en su mayoría son estudiantes que se están formando en el campo del derecho, estudiantes que se están formando en el campo de la ciencia forense. ¿Qué consejo les darías para desde este proceso formativo, pues ir como haciendo esta conciencia, uno de sus propios sesgos, este proceso de introspección, pero también cómo ir apuntalando ese pensamiento crítico y complejo que es tan necesario para estas profesiones? Bueno, lo primero es, creo, introyectar, o sea, es decir, reflexionar en quién soy y qué quiero. Después, reflexionar en qué pretendo o para mí qué es el derecho. Y a partir de ahí, explorar otras ramas que pudieran llevarnos a un conocimiento mucho más objetivo de lo que sucede en los tribunales. Profundicen en el conocimiento del realismo jurídico, profundicen en el conocimiento de la psicología del testimonio, también en tantos libros que hay, aunque hasta donde yo entiendo se le ha llamado psicología jurídica, cómo pensamos los operadores del derecho. Y creo que eso nos puede ayudar a poder tener visiones, digamos, un tanto más distintas, ¿no? O al menos fuera de lo que nos dicen de que yo siempre he llamado culto ciego a la ley, para poder cuestionarnos en cómo se toma la decisión a partir de la ley. Sí, pues muchísimas gracias, maestro. Les agradecemos mucho a quienes nos han seguido en redes sociales, Fernando Bertis, que manda saludos, Nori Álvarez, que te manda una felicitación, siempre aprendiendo, profesor, y a todas y todos quienes nos han escuchado con ese tema tan interesante. Creo yo que el mensaje o lo que podemos sintetizar el día de hoy es: fomentemos el pensamiento crítico, aunque esto nos incomode, ¿no? Es más, si te empieza a incomodar, creo yo que vas por el camino correcto, ¿no? Al momento de empezarte a cuestionar cómo llegué a pensar y cómo llegué a decidir justamente lo que estoy pensando o decidiendo en este momento. Les agradecemos así su presencia en esta sesión de nuestro programa Mundo Forense, no sin antes recordarles que, por favor, puedan ingresar a la página de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses para que vean toda la información relativa a nuestros eventos. Recuerden que estamos cercanos a nuestro Congreso de Ciencia Forense, nuestro 7º Congreso de Ciencia Forense, que será en el mes de octubre. Entonces, por favor, toda la información está disponible en nuestra página y en nuestras redes. Y pues les agradecemos su escucha y nos estamos mirando la próxima semana en otra edición de este programa. Muchas gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.